standing on the waters, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are... Esto y Les Fartures, con David Castañón. Distant ships sailing into the mist, it were born of the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do? Joker man dance to the nightingale too, bird fly high by the light of the moon. Oh, 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 Joker man. Bueno, va unos meses, Mariana, falóme que tenía una compañera, una amiga, casi como un ángel de la guarda, ¿no? Una xana que topaste ahí por el camín, y decía, tienen que venir conmigo un día a la radio, porque si yo ya sola, cuidado, tengo mi peligro, las dos xuntes y una combinación maravillosa. Yo creo que algo contaste que tiene que ver con parte del éxito de la amiga de Mariana y de toda esta pasión que tú tienes. Supongo que presta mucho topar en el camino a alguien que, no sé, que te entiende, ¿no? O que te puede llegar hasta complementar, aunque no seáis iguales, que yo creo que eso es lo guapo de la vida, ¿no? Que haya un complemento con dos personas, cada una de su pa y de su ma. Pues nada, bien Mariana y bien acompañada de Claudia, así que yo casi igual me voy a callar el resto del programa y os voy a desear a los dos. Bueno, Claudia, ¿qué tal? Bien llegada. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Tenéis una historia preciosa para contar de cómo os conocisteis, ¿no? Así que contadme. Bueno, yo voy a empezar dando mi... Vale, ven para acá. Por su lado, mi lado y a ver qué es lo que Claudia, cómo lo ha visto ella. Y tú le puedes llevar la contraria siempre que quieras. Que yo haciendo pan ahí sola y me manda un mensaje por Instagram, Claudia, y yo no tenía ni idea de quién era Claudia ni nada. En algún momento nos hemos hablado y ella me decía que trabajaba en Edimburgo, también con panadería de fermentación natural. Y tardó mucho hasta que yo descubriera que Claudia era avilesina. Y que me ha dicho que le moló mucho ver que había alguien en Avilés, en Asturias, haciendo este tipo de pan, porque era también el pan que ella hacía allí. En Edimburgo. En Edimburgo, en una empresa que actualmente es bastante grande, ¿no? Claro, Sí, pero sí. Ella realmente ayudó a montar las fundaciones de esa gran empresa. No vamos a hablar del nombre, porque no, pero puedo atestar que tiene muchísimo, muchísimo éxito. Y entonces mi cabeza, como se dio ahí una vuelta, y yo dije, jolín, mira, yo aprendí a hacer este pan también en Reino Unido, con una inglesa. En la misma escuela, de hecho. Somos de la misma escuela, claro. La misma chica Es la misma. que yo sigo en Instagram, que me la pasaste Sí, tú, que sí. presta mucho ver. Sí. La Es señora. la misma vertiente de pan, o sea, Vale. la misma línea de panadería, de fermentación natural. Y, pues mira, ella tuvo que salir de aquí, se fue para allá, y estoy yo aquí, o sea, salté de paracaídas de Brasil, en Avilés, pasé lo mismo. Entonces yo he dicho, eso es muy curioso. Y a partir de ahí, ya no, siempre teníamos contacto. Y yo he pasado por una crisis, la primera. Y en la primera del todo, ¿no? ¿O Sí, cuál? la primera de todo. La vivimos aquí. Sí, O sea, la fuimos sí. viviendo el proceso, Ok, que yo creo ok. que es lo guapo, ¿no? Del que vaya siguiendo el programa. Y vino Claudia al rescate. Yo Vale. creo que también fue un poco que, o sea, mira, esa es la oportunidad de conocernos, porque ya estábamos ahí un poco... Sí, de verdad, ¿no? conocernos de verdad. Sí, Exacto. sí. Y nada, cuadró. Bueno, hicimos un esfuerzo de un lado y del otro. Venga, no, es que yo también tengo que ver a la familia. No sé qué. Y ha venido y nos hemos conocido y a partir de ahí ya todo es historia. Vale. Claudia, lo primero, ¿qué tal? Muy bien, Muy con bien. un poco de calor. ¿eh? Sí, Al sí, final sí, yo soy sí. asturiana y Sí, eso de no pasar estamos- de los 25 grados No es... estamos avezados a esto, ¿eh? Sí. Yo, Mariana, Brasil, llevará lo mejor, pero yo no. Más o menos, ¿no? Yo Igual, ¿no? tampoco soy muy resistente. Sí, No. sí. Yo huí del calor. Ya. Vaya, Yo además, nací como... Y hay humedad allí también. un pez Hay fuera todavía del más agua. que aquí en Asturias, puede ser, ¿no? Yo En creo que Brasil, es muy parecido, ¿eh? Muy No. parecido. El otro día yo me desperté aquí en Asturias y estaba un 92% de humedad. Ya. Pues que... O sea, sea, hay días y días. Bueno, Aquí, ¿qué mi manto fai una moza de Avilés en Edimburgo?
Ostras. ¿Por dónde empezar? 25 minutos, ¿eh? Bueno, digamos que soy un culo inquieto. Siempre he sido un culo inquieto desde muy pequeña. Y siempre sentí que quería conocer mundo. O sea, uno de, digamos, mis mayores sueños y de mis mayores recuerdos también era montar en avión. Cuando era pequeñita siempre veía pasar los aviones que iban a aterrizar en Ranón y decía, ay, algún día subiré en avión. Yo escuchaba ahí mis compañeros de colegio que se iban de vacaciones en avión y yo, ay, algún día subiré en avión. Y pues cuando empecé a trabajar, jovencita, pude ahorrar un poco de dinero y mi primer vuelo creo que fue a Barcelona, me parece, pero yo lloré como, bueno, o sea, una magdalena. Y desde ahí también supe como, ay, yo tengo que conocer mundo. Y sí, pues cuando ya tenía buen bagaje profesional aquí, se me daba bien el sector servicios, que pues siempre tuve muy claro que quería dedicarme a eso, pues decidí marchar a algún lugar donde pues me pudiera sentir bien siendo yo misma. Sí, siempre me he sentido un poco bicho raro, muy diferente quizá a los demás. Y tampoco he buscado como encontrar a alguien que me entienda, sino vivir mi propia locura y rareza yo misma, ¿sí? Entonces, sí, quería como conocer el mundo y encontrar gente más rara. Vale. Para seguir aprendiendo de gente rara, ¿sabes? Los escoceses puede ser un buen sitio para eso. Ahí bueno, al sitio correcto. Caí como mucha otra gente, caí en Londres al principio. Vale. En Londres estuve pues viviendo una temporada larga. Trabajé allí, luego me fui pues a hacer un mochileo, un viaje largo, un año más o menos, pues con mi marido, ahora marido. El primer país al que viajé fue al suyo. Hay eso también. Y yo habla portugués. Ah, sí. Mira. Sí, bueno, más que hablarlo fluido, yo como que no me atrevo. ¿Es portugués o brasileño? ¿Entiende? Hablamos en portugués. Yo cuando estoy cansada digo, mira, ahora es portugués. Claro. Sí, ¿Ya? pues yo vengo, te acabamos de decir, no, parte de mi Salvador familia. de Bahía, en mi pueblo. Sí, Tío, el primer muy lugar loco. al que llegué en Brasil fue El Salvador, sí. Y bueno, me encanta. O sea, a mí Brasil es uno de mis países favoritos del mundo. No, claro, no te o sea, fastidies, guapísimo increíble. aquello, claro. No, increíble, la gente, la cultura, todo. O sea, Claro. realmente es un país que a mí me enamoró y hice muy buenos amigos allí. Y de hecho, en Brasil fue cuando yo dije, quiero ser panadera. O sea, Ajá. fue en Brasil que yo dije, aquí yo voy a cambiar. Si el universo De no verdad. estaba conspirando Ya, también. ya es alucinante esto. Es Esta que es muy conexión, fuerte, es ¿eh? muy Yo paro fuerte. para pensar, ¿eh? yo digo, Yo salí de aquí cuando Mariana estaba abriendo su micropanadería en Avenida Los Telares en Avilés. Claro. Y yo ya le tenía el ojo echado. O yo, coño, me estoy yendo de aquí. En plan, mi vuelo era 5 días más tarde de esto. Y está abriendo aquí una micropanadería. Bueno, voy a tener el ojo echado, ¿no? Entonces yo estaba ahí siempre mirando. yo no lo sabía, ¿eh? Claro, no nos hablábamos, obviamente. Pero yo tú que de no hablo con aquella no nadie. eres panadera. No, yo Vale. trabajé en fast food, ¿no? Vale. En comida de servicio rápido y en restauración. Vale. Gerencia de restaurantes, etcétera. Y en Brasil fue cuando atopaste tu vocación. Sí. Pues vengo de familia... Tampoco recuerdo yo un pan glorioso en Brasil, ¿eh? No hay. Perdón, Vale, no, vale. brasileño. Por Vale, el mundo. vale. Sí. Hay un pan que está muy bueno que se llama allí cacetinho, Ujú. pero es un pan de mala muerte, tío, de verdad. Sí. Cuando yo... ve la lista de ingredientes, dice, mira, te vas a Ya, morir, ya. tío. El caso es que Asúmelo. encontraste la vocación allí. Sí, Vale. trabajando en una finca, siendo voluntaria en una fazenda Sí. en Teresópolis. Bueno, eso ya era en Río de Oh, Dame Janeiro. mira, la sensación- sierra de Río de Janeiro. Dame la nada sensación- mal. Teresópolis es, Uy, precioso. Precioso. Sí. Claudia puede tener para 25 programas. ¿eh? Uy, yo podría escribir varios libros. Ya te veo, ya. ¿Para qué? Mucho bagaje ya. Pero bueno, sí, allí encontré mi vocación. Yo dije, yo echaba de menos el servicio y el contacto también con la gente. O sea, es que a mí me gusta servir. Ya, pero pasaste al otro yao. Quiero decir. No, porque antes también, yo empecé en cocina, Ujú. ¿vale? Y de cocina salté ya a dirigir equipo, a llevar, a gerenciar negocios, ¿no? Y pues salté ya, digamos, a lo general, ¿no? A administración y gestión de negocios y de personal, etcétera. Pero a mí lo que me gustaba era estar en cocina. Vale. Y preparar los alimentos, comer, viajar, comer, para mí, o sea, comer es un placer. Es de familia medio gallega también. Ajá. Tiene Mi el familia pan. paterna es gallega.
Entonces el pan y algo... Muy importante. Vale, De mis recuerdos de pequeñita es ayudar a mi abuela a hacer empanada gallega, obviamente, amasar y robar la miga del pan, que esto aquí, si mi abuela me escucha, se va a reír probablemente porque me llevaba muchos palos, yo no llegaba a la mesa, pero subía el brazo así y metía la mano dentro del bollo de pan, que estaba ya cortado, que lo traía un primo de mi familia ahí de Galicia. Traían estos panes grandes de Galicia y yo robaba toda la miga. Para escarbar, claro. Claro, y les Vale. dejaba el pan vacío. Cuando Bueno. mi abuela se daba cuenta, tacatá, y Sí, yo, pero pues es que abuela, lo siento. El furaco y es bueno para meter el compango de la fabada. No Ya, hay pero- no hay ningún problema. Vale, la cuestión. Tas, Avilés, Edimburgo. Y empezáis a falar. Segunda Todo crisis. en caixa como un puzzle sideral, ¿no? Mira, que era prestan el mucho COVID, decirlo. era el Eso. COVID. Era el mi, COVID, lado, sí. mi lado fue, mi lado de la historia, llegó el COVID, que estaba también la gente mucho más activa en redes sociales, no sé qué. Haciendo pan, todo el muchísimo. Haciendo mundo, pan, todo el aprendiendo mundo. a masa más Nuestra grande. profesión se revalorizó Sí, un montón. O sea, yo, de hecho, una de las épocas de más trabajo de mi vida fue en el COVID. O sea, tuve que replantear todo el sistema de trabajo de la panadería, hacer el entorno súper seguro. También tengo certificados muy top de seguridad alimentaria, entonces me tocó rediseñar completamente el flujo de trabajo, gestionar que todo el mundo estuviera bien, ¿no? Y bueno, ahí intercambiando movidas, apareció, no sé si fue que yo le comenté a Mariana primero, Mariana me escribió a mí, no sé qué tal, y yo le dije, después de intercambiar unos cuantos comentarios, le dije, oye, me encanta que le proveas, le des pan Claro. a mi pueblo, Claro. a mi gente, a mi casa. Claro, Pan de verdad. claro. No pan de... Sí, lo que hubo toda la vida en Avilés. Se Exactamente. metía a mí por la cabeza. Exactamente. Entonces yo era como, jolín, o sea, es que yo solo por eso, yo te quiero ya. Por eso, porque es que se trata de eso. Es el significado que tiene Y hablando alimentar al desde el pueblo. principio de la escanda asturiana, que yo me acuerdo que yo decía que si tenéis aquí vosotros un super cereal no modificado, o sea, con alto teo de proteína, que se planta en el terreno Y que se puede cultivar en muy y pocos que sitios como del no mundo, están todas las de hecho. panaderías de esta gente haciendo y hablando de este pan. Bueno, porque es muy difícil de trabajar difícil también, de no todo el trabajar mundo también. tiene la habilidad para manejar el cereal. Sí. Pero Bueno, pero lo guapo... a ver, al final, entonces estamos, pandemia, Edimburgo, Avilés. hablando, Tú ahí. llega un momento en que... crisis 1, Crisis venga, 1, Claudia, necesitas Crisis cambiar de 1, Mariana me escribe, oye, negocio. Clau, ¿dónde estás? Eso. O sea, ¿dónde estás del mundo? Vale. ¿No? Y yo, mira, justamente estoy en España, Vale. porque me tomé un break ahí de un año para trabajar en el sector del vino natural, en fin, bueno. Sí, flipante. Sí. y Y, en Andalucía, Flipante. en fin, sí. Muy bien. ¿Ves? Para otro libro, eso Eso también. sí, sí, sí. Entonces, ahí me dijo como, ¿dónde estás? Y yo, justamente estoy en España, pero ya me voy a volver a Reino Unido porque me necesitan en la panadería ya, sí, ayuda. Entonces dije, justo, si quieres, puedo intentar hacer una pausa en Asturias, una parada en Asturias y ya luego sí, mudarme. Y ella, ven, y nos conocemos y tal, y me ayudas un poquito a ver qué te parece. Yo, vale. Entonces nada, hicimos ahí, nada, un trabajito, una semana, por ahí. Mas ya para tener también un poco de una idea de cómo iba el proyecto, yo también ya, porque ella tenía esa referencia de allí, porque una de las cosas que hablamos siempre es que aquí la panadería volcada a lo que yo volco la panadería, ¿no? La mía de Mariana, realmente es que no hay. Yo puedo comunicar Sí. muy poco de ello, pero nuestra panadería está volcada al pan sano, de verdad. Investigaciones dentro de ello. O sea, yo cada vez me adentro más en eso y creo que es el futuro real. Tenemos que buscar un alimento que realmente nos alimente. Sí, ¿no? que sea un alimento, porque el pan en realidad pues Y es que alimento. luego ya, o sea, ya me aburro mucho con las charlas de, ay, la masa madre, ay, la amiga, y ay, No, tenemos que cambiar esa conversación, como yo he dicho Sí. la última vez. Y Claudia va un poco por ahí también, y entonces no tenemos referencia. Y además les dos, por lo que me estás contando, enfocasteis también un poco la profesión, no solo bueno, a lo que estás diciendo, también un poco a la gestión del A proyecto. la gestión, ¿no? que es Eso otra ya. cosa muy importante. Vale. Y una característica nuestra de hacer con que las empresas, por más pequeñas que sean, tengan una estructura de una empresa como cualquiera. Grande. O sea, yo tengo aquí una semilla y esa semilla crece y se transforma en un roble.
pero no tengo la semilla del maíz que pasa un año y se acabó, ¿sabes? Porque a veces dame la sensación también que vencellamos, asociamos lo artesano con algo de, bueno, Profesional. Patadón pa'lante y tira y vas capeando un poco el temporal. No, se puede hacer un buen plan de gestión, de cómo hay que hacer las cosas, optimizarlo, y, bueno, incluso no llegue que se pueda, llegue que es necesario para la supervivencia. hace. Claro, del negocio, claro, sobre todo pues cuando un negocio artesano no maneja los mismos márgenes que pues un producto... Pero que estamos comprobando cada día de que sí es posible tener un negocio artesano supuesto. con una fundación de una empresa como cualquier otra que Y te va a cuidando a dar la gente. ganancias, que te va a dar, que te va a proveer bien a tu pueblo y que va a cuidar bien a un equipo, que va a dar a ese equipo herramientas para que puedan brillar, que es lo que ahora estamos realmente enfocando, ¿no? En trabajar las personas. Y bueno, porque esto podía ser muy guapo, ya sabéis, las relaciones por Instagram siempre son maravillosas. Luego, dos caracteres fuertes Sí. podían surdir... Chocar. Podía surdir la ¿No? chispa o podía estrellarse la amiga de Mariana. La cosa allí que furuló bien. Pues es que sí, Mariana y yo compartimos muchísimos valores y yo creo que también pues por eso es posible, ¿no? Para mí es súper importante rodearme de gente que tiene los mismos valores que yo. Y que me haga mejor persona, ¿no? Con Mariana lo que pasa es que además de compartir los valores personales, compartimos muchísimos valores profesionales y lo que no se complementa. Entonces, Qué bien. claro, o sea, lo que yo siento con Mariana también es que yo puedo crecer. O sea, sí, las dos podemos Aprendemos estar... de las dos Claro, todo el rato, las todo el dos tiempo. podemos estar solas perfectamente y hacer las cosas solas, pero es que juntas somos mejores. Qué bien. Entonces... Y estamos probando cada día también. Claro, estamos y aprendiendo. Yo creo conociéndonos que nomás. creo que es lo que tenemos muy guay es que estamos las dos dispuestas a hacer con que eso funcione bien Sí. y nos estamos dando tiempo y estamos tomando las cosas con mucho más tranquilidad para entender cómo cada una piensa, cómo cada una actúa, cómo haría tú esto, cómo lo hago yo. Mira, Sí. metí la pata aquí, perdón, vale, no pasa nada, vamos a mirar mejor la próxima vez. O sea, Me pero- encanta tu perdón. Claudia, no te paniques, por favor. Pero Júntate. es tener la intención de realmente trabajar juntas para que las cosas funcionen porque sabemos exactamente qué es lo que hay. Claro. Y si no hay un esfuerzo de hacer con que las cosas funcionen, pues nada va para adelante, David. O sea, ninguna relación, ningún negocio, nada. Si tú no pones este esfuerzo, ¿no? Y lo que yo tengo, que creo que Claudia también tiene, que eso es lo que me salva de todos los apuros que alguien pueda pasar, es que yo no tengo apego a nada. Ya. Entonces, como yo no tengo apego a nada y yo sé que puedo empezar todo otra vez de otra manera, de hecho, tengo mucho esa... Eres Esta resolutiva cosilla de- también, sí. muy resolutiva. Me da exactamente igual. Yo estoy probando y quiero que funcione. Si el otro quiere también, joder, vamos hasta el cielo. Y eso yo creo que es lo que tenemos muy parecido. Sí. Hemos reempezado la vida O muchísimas sea, que veces. sois un poco kamikazes, los dos, ¿no? Total. Vale, Yo creo. Pues es que si la cosa no está hecha, habrá que hacerla, ya. ¿no? Somos Sí, de sí, eso, claro. sí. Entonces, sí, un poquito ¿Y como ahora? ¿no? temerarias, ¿no? Sí. Pero temerarias ya con un poco de camino caminado. Sí, no, hombre, con Claro. fundamento, con También, fundamento, con o sea, fundamento. antes me Tampoco. costaría muchísimo más decir, vale, vamos otra vez a empezar con, venga, cambiar el obrador de sitio. Ahora, si me dicen, Mariana, vamos a cambiar otra vez el obrador de sitio, va a ser más grande y tal, yo digo, vale, ¿qué día? Yo te veo más relajada, más pancha. Estoy. Mucho más. Pero, De cómo yo te conocí. ¿por qué? Yo creo que me faltaba, y yo suelo comentar mucho eso con mi marido, porque por más que tengas familia y tal, me faltaba alguien Ya. del sector que entendiera exactamente qué es lo que significa cada cosilla que yo estoy pasando. Y no es para que yo esté aquí llenándole la cabeza de cosas, no. Es para que ella entienda por qué yo hago las cosas que yo hago y de la manera que hago, de la misma manera que yo la entiendo. Entonces, tener a alguien, el mundo del emprendedorismo es muy, muy, muy solitario, muy solitario. Y eso es una cuestión entre líderes, entre CEOs, entre presidentes de empresa, que está todo el tiempo, es el tema. O sea, ¿cómo puedes mejorar tu gestión siendo tan solitario? Ujú. Entonces, la suerte que yo he tenido, que yo considero que he tenido yo,
fue haber encontrado a Claudia. Y la suerte que hemos tenido las dos es que somos muy parecidas y que en términos de gestión, que es ahí que creo que es lo que cuadra mejor, pensamos muy parecido porque venimos de esa escuela, de esa estructura de cómo montar una empresa, aunque sea artesana, profesionales que yo vengo de empresas muy grandes también. Ya. ¿no? Sí. Todo sectorizado, todo organizado, todo estudiado. O sea que el piso de Edimburgo ya lo abandonamos, ¿no? Uy, sí. Vale. Hace ya... Me fui de Edimburgo en 2024. Oye, cuenta la historia que tú estabas en la selva de Colombia. Bueno, o sea... O sea, Brasil, Colombia, Portugal. Sí, pues Andalucía, vino. después de ese mochileo y Sí. de mi realización de quiero dedicarme a la panadería, Sí. pues aparte de tener un trabajo como gerente de un restaurante en Londres, cuando volví después del mochileo, también cogí un trabajo de ayudante en una panadería para aprender. O sea, lógicamente. salías a trabajar de hostelería y te ibas a meter en Bueno, una es que panadería. de aquella... No dormías. No está bien, sí, no está bien decir esto, pero de aquella de hecho tenía 4 trabajos. Cuando llegué solo tenía libres los domingos por la tarde. Mi marido obviamente me mandaba tal porque yo era un Grinch, ¿sabes? Odiaba a la sociedad, solo estaba cansada. Pero pues me servía para ahorrar dinero después de semejante viaje sin trabajar tanto tiempo, que yo que soy lo que te digo, un culo inquieto, yo necesito trabajar, a mí me gusta trabajar, pero porque me gusta lo que hago, entonces forma parte de mi vida, no me molesta, ¿sí? Entonces sí, de aquella tenía muchos trabajos y uno de ellos era ayudante de panadería, aprendí muchísimo. Ya. De ahí nos fuimos, mi marido y yo nos fuimos a Edimburgo porque él, bueno, decidió estudiar una segunda carrera y acabamos en Edimburgo. Y entonces comencé a trabajar ya de como panadera rasa en esta panadería. Vale. Esta panadería tuvo Que sus ye cambios. Muy grande. O sea, Es muy muy grande. importante. Era muy importante. pequeñita, Vale, era vale. muy pequeñita cuando comenzamos. Bueno, cuando yo comencé a trabajar ahí era pequeñita. Pero, pues también las dueñas, bueno, la dueña de aquella que solo había una, muy inteligente, la admiro un montón, supo, yo creo que leer muy bien mi currículum. Me dijo, tú tienes certificados de seguridad alimentaria internacional. Vienes de gestionar fast food, que significa sistemas de trabajo, y eres muy buena, tienes muy buenas referencias, porque yo llegué a Reino Unido con buenas referencias laborales también. Y me dice, te voy a dar, mira, tengo este proyecto en mente, yo quiero transformar esto en esto. ¿Tú crees que será posible? Estoy pensando en ti por esto y esto y esto. Yo sé que el inglés no es tu primera lengua, no sé qué, yo de aquella ya hablaba bien, pero bueno, igual pues no es lo mismo. Y me decía, ¿tú te atreves a escalar esto así? O sea, ¿tienes ese compromiso? Y yo, claro. O sea, yo es como, ¿qué? Sujétame el cubata que voy. Preguntó ¿Sabes a la cómo? que tenía Lo 4 que tú trabajos, quieras. que ya había viajado al mundo. Claro, yo es que, pero me decía como, pues que eres joven, no sé qué, pero y yo, mira, estoy cansada de que me digan que soy joven. Ya. No, tengo mucha vida ya vivida también, para algunas cosas sí. No, venga, para adelante. Y funcionó. Funcionó y funcionó súper bien, o sea, en menos de 2 años. ¿Cuántas tiendas ya son ahora? Pues ahora exactamente no lo sé, pero bueno, en 2 años llegamos a ser 6 tiendas. Muy bien. Luego Uy, uy, uy. me tomé mi break. Y cuando volví ya gestionamos, éramos 8 tiendas, más el obrador, obviamente, como unos 70 hasta 100 empleados. O sea, ¿cuántas tiendas vamos a acabar teniendo de la Hombre, amiga de no, Mariana? calma. Bueno, Calma. vamos a multiplicar las cosas. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicas. Lo siento. Ya lo que hay. Y una primer migallina, nunca mejor dicho, lo de la migallina, la migallina Sí, de Mariana y de Claudia, me prestó mucho. La verdad es que da gusto siempre ver cómo lo enfocáis todo desde el otro lado, que yo creo que a veces a los que no estamos en ese lado nos falta esa visión, ¿no? Entonces, Sí. y es necesario que vengáis y nos lo explicáis, y cuando nos lo explicáis así de bien y con esta naturalidad, pues oye, pues presta mucho más. Así que nada, yo alégrome muchísimo. Yo como consumidor del pan estoy contentísimo con que Mariana esté muy relajada. Se lo Sí, yo también, debemos a Claudia. yo también, porque Y- vaya estrés estar en Colombia y tener a Mariana ahí Así sufriendo. que pa'lante, y lo que venga, pues lo seguiremos contando en el programa, ¿vale? Sí que sí. Un abrazo Muchas fuerte y gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias.